Nosotros somos el barro, pero Él es el alfarero. Llegamos a 2 capítulos maravillosos porque nos enseñan acerca de algo que la iglesia ha hecho desde que la iglesia es iglesia: ofrendar. Una palabra que viene del latín offerre, ofrecer, en un gesto de gratitud o de amor. Offerre deriva en el término offerendus, lo ofrecido, en un gesto de gratitud o amor. Y ya para la época medieval derivó en el término oferenda, para referirse a aquello que ha sido ofrecido, particularmente a Dios o a los santos, para implorar su auxilio o pedir algo, o para cumplir con una promesa. Y esto sutilmente nos anuncia de un problema cuando hablamos de la ofrenda. En términos generales, como Iglesia de Cristo, hemos aprendido a ofrendar desde enseñanzas no bíblicas. Hemos aprendido más de la tradición y de la autoridad que le damos a ciertos personajes que lo que enseña la palabra. Y es que cuando leemos acerca de las ofrendas al principio de la Biblia, que en hebreo es korbanot en plural, corbán en singular, como podemos apreciar en Marcos 7:11, y lees de ellas, particularmente en Levítico y Números, ya con la distancia histórica y lingüística entre nosotros y esa época, a veces no tenemos idea de cuál es cuál o para qué es cada una de ellas. Lee Levítico, al menos los primeros 10 capítulos y me explicas. Pero todo eso ahí era solo sombra de lo que vendría. Eran solo ilustraciones de la obra de Cristo. Todas ellas, los sacrificios de animales, las ofrendas de vino, de aceite, de granos, las aportaciones al tesoro del templo para su mantenimiento, todas eran entendidas desde el ángulo del sacrificio, porque apuntaban a la ofrenda que Cristo hizo en su muerte por nosotros. Todas. Ahora, te voy a dar un dato que muy probablemente no habías escuchado antes. Cuando Cristo hablaba de ofrendas, nunca se refirió a una colecta de dinero como la entendemos hoy. Y si me citas la ofrenda de la viuda en Marcos 12 y en Lucas 21, te diré que eso ahí no es una referencia a nuestras ofrendas, entre comillas, sino a lo descrito en pasajes como Segunda de Reyes 12, que apuntaban a lo ordenado por Moisés en Éxodo capítulos 30 al 35. Era una aportación para el mantenimiento del templo. Había un mínimo requerido según la ley, pero las personas podían dar más a partir de ahí. El mínimo, según Éxodo 30, era de medio ciclo, o sea, de 1,5 denarios. En los tiempos de Cristo, un ciclo, o shekel en hebreo, correspondía a 2.96 denarios, casi 3 denarios. 1 denario equivalía al salario de un día de una persona promedio. Así que el mínimo de ofrenda para el templo era medio ciclo y equivalía a 1,5 días de trabajo más o menos. Pero lo que la viuda dio fueron 2 blancas, en griego es 2 lempos, es decir, dio menos del 3% de lo que tenía que haber dado. Esos son los números detrás de esa historia, pero no quiero detenerme en eso. A lo que voy es a que cada vez que leemos a Cristo hablando de ofrendas, estas tenían que ver con el sistema de sacrificios levíticos. A esas ofrendas y de esas ofrendas hablaba Cristo cuando hablaba de ofrendas. Y no que Cristo y las aportaciones financieras estuvieran peleados, porque leemos en Lucas 8 acerca de mujeres que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de Cristo y de sus 12. Y leemos actos similares en la vida de Pablo. Pero cuando estudiamos a Cristo o estudiamos a Pablo, entendemos que ese acceso a recursos de otras personas nunca fue usado para despilfarrar o para enriquecerse, sino para servir. Y cuando estudiamos a Pablo, pasa exactamente lo mismo que con Cristo. Es decir, ni Cristo ni Pablo utilizaron el término ofrenda
para referirse a estas aportaciones o contribuciones voluntarias. Nunca. Cuando hablaron de ofrendas, siempre era en referencia a los sacrificios levíticos. Mira este ejemplo. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez. Por la gracia que me fue dada por Dios. ¿Cuál es la gracia a la que Pablo se refirió? Ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, una referencia al culto levítico, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles, como los sacerdotes judíos hacían por el pueblo judío, sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Y tal vez tú digas, oye, pero más abajo, cuando Pablo les está hablando a los de Roma sobre la ayuda económica que lleva a la gente de Judea, sí dice que esa ayuda era una ofrenda, ¿no? Ahí lo dice. Bueno, veamos, pero leamos el contexto, porque se refiere a las mismas contribuciones de las que habla en 2 Corintios 8 y 9, que es lo que atenderemos en este y en el video que sigue. Leeremos en 2 Corintios acerca de las contribuciones de las iglesias de Macedonia, así como de las contribuciones de los creyentes de Acaya, donde está Corinto. Aquí en Romanos dice, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Tampoco en el original se lee nada de una ofrenda. También dice que va a servir a los santos. Servir a los santos. Pues Macedonia y Acaya, lo narrado en 2 Corintios 8 y 9, han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Y en griego no dice colecta, dice koinonía, comunión, como partir el pan con ellos. Por eso, el versículo 28 dice esto. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a verlos. Y entonces me vas a decir, ¿ves? Ahí dice ofrenda. Bueno, sí, en las traducciones sí lo dice. Pero cuando vamos al lenguaje original, no aparece el término griego para ofrenda, sino el término carpón, de carpos, fruto. Y la frase resaltada aquí dice más bien, cuando haya sellado, de poner un sello, cuando haya sellado a ellos el fruto este. No dice ofrenda, dice fruto. Muy parecido al sentido en el que Pablo escribió a los de Corinto acerca de esas aportaciones. Cuando haya sellado a ellos el fruto este, partiré a través de ustedes hacia España. Así dice en el original. Es decir, saldré hacia España, pero llegaré de paso con ustedes, cuando haya sellado a ellos el fruto este. Pero ¿cómo se coló la palabra ofrenda aquí? Por tradición. Porque hermanamos el término ofrendar, que era un sacrificio a Dios, con el de contribuir financieramente para el sustento de gente que lo requiere. Pero eso no sucede en la Biblia. Ese es un agregado nuestro. Y a quien le sorprenda que se cuelen palabras incorrectas a las traducciones, hay una peor que se coló. Y la he mencionado muchas veces porque eso testifica de cómo a veces no cuidamos lo que decimos, porque lo que decimos ha sido ablandado por la cultura. Pero en nuestra Biblia aparece una palabra blasfema que se coló en muchas partes. En la Nueva Biblia de las Américas aparece 14 veces, aparece 18 veces en la Nueva Versión Internacional y 16 veces en la Reina Valera 1960, solo por darles unos cuantos ejemplos. Me refiero a la palabra ojalá, una palabra que llegó a España cuando los califatos musulmanes la conquistaron y que después nos llegó a nosotros cuando España la trajo acá. Pero ojalá viene de quiera Alá, que es el Dios musulmán. Y los traductores bíblicos equivocadamente y descuidadamente la ponen en boca de mucha gente, incluido David, incluida Ana, incluido Jeremías, incluido Daniel y hasta varias veces en Pablo. Pero las dos ocasiones que debieran agitarnos más y hasta angustiarnos son puestas en los mismísimos labios de Dios. En 7 traducciones al español, en Deuteronomio 5:29 y en 12
de las traducciones al español en Apocalipsis 3:15. Por eso no respeto las traducciones más allá de verlas como esfuerzos humanos, bien intencionados, por explicar un mensaje bíblico, pero son esfuerzos humanos. Y por eso les invito a leer varias versiones y compararlas para tener un mejor panorama de lo narrado ahí. Pero las traducciones no son inspiradas. El contenido original sí lo es. Y así como se coló esta palabra, se coló también la palabra ofrenda en Romanos 15 y en otros pasajes que más bien hablan de contribuciones, de colectas, de ayuda. Y ahora, cuando se habla de aportaciones, pero se traspapela, se mezcla esa acción con las ofrendas levíticas para Dios, podemos terminar escuchando o creyendo ideas peligrosas, no necesariamente malintencionadas, pero equivocadas. He visto cómo muchos han usado mal esta frase que aparece en Éxodo 23, Éxodo 34 y Deuteronomio 16, de nunca ir ante Dios con las manos vacías, y que la traducción en lenguaje actual traduce como: quien venga a adorarme deberá también traerme una ofrenda. Pero esto es una alusión al sacrificio levítico. No podías ir a Dios sin una ofrenda de por medio. ¿Por qué? Lo repito, la ofrenda en el culto levítico era sombra de la obra de Cristo. Tú no puedes ir a Dios sin Cristo, que es la ofrenda. Y si ahora alguien te dice que si no te quitas el reloj y lo pones en el, entre comillas, ofrendero, no puedes agradar a Dios, que si no traes el carro al, entre comillas, altar, no puedes agradar a Dios, que si no entregas con sacrificio algo financiero, no puedes agradar a Dios, están mintiendo. Quiero que entiendas esto. En la Biblia no se usa el término ofrenda en la vida de la iglesia, fuera de las alusiones al sacrificio levítico. No se usa para lo que nosotros lo usamos. Entonces, ¿eso significa que la iglesia no da? No. Eso es lo que quisieran decir aquellos que esconden su ídolo dinero detrás de un disfraz de precisión bíblica. He escuchado decenas de personas que repiten que el diezmo no es un requisito bíblico para la iglesia. Y ahora tendrán estos argumentos también para decir que tampoco las ofrendas, y estarán felices porque pueden atesorar más para sí, porque su Dios es el dinero y lo quieren cerca. Los términos esos no son los adecuados, pero las contribuciones sí eran parte de la vida de las congregaciones desde hace 2000 años. Por ejemplo, no vas a encontrar el término diezmo en las cartas de Pablo. El diezmo era una aportación proporcional a tu ingreso. Hace unos días alguien me mostró un video de un lobo en misericordia diciendo que Dios le había mostrado que este año el diezmo ahora sería de la mitad de tu ingreso. Qué sucios y perversos son muchos. Diezmo era una 10ª parte. Pero aunque en la Biblia no se usa ese término en los escritos a las iglesias, sí leemos sobre separar dinero proporcionalmente a nuestro ingreso. Dice: cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. Aparte es separarlo de mi dinero, y guardarlo es atesorarlo para no disponer de él. Separar y guardar proporcionalmente a nuestro ingreso. Pero ahí dice ofrendas, ¿no que no? Repito, sí, se colaron esos términos a las traducciones, pero no están en el lenguaje original. En griego dice logiai, no prosphora, que es el término griego para ofrenda. De hecho, ni siquiera dice que sea en el primer día de la semana. En griego dice sábado, sabatu. La primera letra es una S, Bueno, más bien es la letra sigma, pero corresponde a nuestra S. Ahora, les decía que cada vez que en el griego original se habla de ofrenda, se usa el término prosphora, pero cuando habla de aportaciones como aquí, generalmente veremos el término logiai. Prosphora es algo que se ofrece a Dios. Logiai es una contribución. Dejemos de tratarlos como sinónimos porque no lo son.
Tenemos siglos y siglos diciendo lo contrario y por ello suena como incorrecto lo que les estoy diciendo. Pero la verdad es que la iglesia no está llamada a prosforar, a ofrendar, porque la ofrenda a Dios fue Cristo. Los creyentes estamos llamados a logiai, a contribuir, participar, a ayudar incansablemente en las necesidades de otros, especialmente las de los de la familia de la fe, que son la iglesia. Ahora, muy probablemente habrá quien quiera utilizar segmentos de lo que he dicho para abrazarse a su dinero con una supuesta justificación bíblica. Ya Pablo nos advirtió de avaros que se hacen pasar por creyentes. Esos cercenan y tuercen la palabra para predicar lo que va con sus apetitos. Pero cercenar y torcer la palabra de Dios ha sido la actividad principal del diablo desde el principio. Así que no debe sorprendernos que también lo hagan los que son de él. El diablo hace lo que hace desde el principio, pero la iglesia de Cristo también hace lo que hace desde el principio. Quizás en el camino aprendimos a llamarlo de otras maneras, especialmente cuando personajes perversos quisieron enriquecerse de los tesoros de la iglesia. Pero la iglesia da desde que nació. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. ¿Es una obligación del creyente? No, nunca se dice eso. Pero ante las necesidades de los hermanos, los creyentes saben dar, quieren dar y disfrutan dar. En 2 Corintios 8 y 9, Pablo, que está poniendo orden en la iglesia de Corinto, nos ayuda a entender mejor lo que Dios espera de nuestra participación en el sufrimiento de nuestros hermanos, en la propagación del evangelio y en la administración de una congregación. Pero los detalles particulares de ello los veremos en el siguiente video, para que queden todos en uno solo. Pero para dar más espacio para aquel video, quiero mostrarte aquí otros detalles en esa sección de la Biblia que son interesantes. Por ejemplo, Pablo comienza exaltando ante los de Corinto a las iglesias de Macedonia. Les dice lo admirables que son. Versículo 2, pues en medio de una gran prueba de aflicción, es decir, no solo los de Judea, ellos también la estaban pasando mal, y a pesar de ello, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Y luego Pablo agrega, porque yo testifico, yo soy testigo que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Tal vez Pablo o algún otro trataba de convencerlos de no dar, porque ya tenían muchos problemas encima. Pero los de Macedonia suplicaron que les permitieran ser de bendición a otros que también atravesaban un mal momento. Y tú lees esto y quizás crees que Pablo quisiera que los de Corinto fueran como los de Macedonia. Muchos se quedan con esta perspectiva, pero yo creo que no, porque el siguiente capítulo comienza diciendo esto a los de Corinto, porque en cuanto a este servicio a los santos, la misma expresión que encontramos en Romanos 15:25, aquí dice, en cuanto a este servicio a los santos, es por demás que yo les escriba. Es decir, no hace falta que les diga nada, no hay necesidad, pues conozco su buena disposición, de la cual me alegro por ustedes ante los macedonios. Es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado. Y luego esto, el celo de ustedes ha estimulado a la mayoría de ellos. Ante los de Corinto, Pablo elogió a los de Macedonia, pero luego les explica que los de Macedonia respondieron como respondieron, porque supieron cómo habían respondido antes los de Corinto. No todo era desorden al interior de esta iglesia. ¿Con qué razón Pablo no solo se sentía triste por cosas al interior de ese grupo,
pero también habían otras cosas que le hacían sentirse orgulloso. Habían cosas que el apóstol presumía de ellas, ya lo hemos leído, y hasta que les tomó, si lo recuerdan, como su carta de presentación. Es que, qué hermoso es cuando podemos apreciar, valorar el aporte de los que estaban ahí al principio, cuando eran solo ellos, cuando aún nadie se sumaba, cuando abundaban en inexperiencia y en desorden y en equivocaciones, pero también en ganas, en anhelos, en disposición. Pero suelo escuchar una injusticia cuando se habla de la generosidad con la que algunos dieron en estos pasajes, porque los reflectores suelen llevárselos los de Macedonia, porque no ponemos atención al texto. Fueron los de Corinto los que inspiraron a los de Macedonia. Y no solo eso, si regresamos de nuevo al capítulo 8, leeremos a Pablo escribir algo incluso mejor acerca de los de Corinto. Mira, doy mi opinión en este asunto porque esto les conviene a ustedes. Es decir, hablo de esto para que ustedes también sean edificados. Pero no podemos omitir lo que sigue, que los de Corinto fueron los primeros en comenzar las contribuciones y también fueron los primeros en querer hacerlo. Y cuando los de Corinto comenzaron a hacer olas, otros creyentes en otras partes comenzaron a sumarse al esfuerzo. Dios bendiga a los que comienzan a agitar el agua, aunque nadie más se esté moviendo todavía. Dios bendiga a los que se levantan cuando los demás están sentados, a los que dan, a los que van, a los que aman, a los que sirven cuando otros aún están adormilados. Así que cuando leemos que los de Macedonia fueron más allá de las expectativas de Pablo y no solo sacaron sus carteras, sino que también se ofrecieron a sí mismos a lo que Dios quisiera hacer con ellos, y luego se ofrecieron a los apóstoles a lo que ellos les quisieran encomendar. Cuando leemos eso, debemos emocionarnos por ese nivel de entrega entre los de Macedonia, pero no olvidando que todo eso nació de unas olas que comenzaron a agitarse en Corinto. Por eso les digo que a veces se habla con injusticia cuando se menciona con la generosidad con la que algunos dieron en este pasaje. No solo los de Macedonia merecen el aplauso, también los de Corinto, que comenzaron el movimiento. Pero por encima de todo, lo que menos debemos olvidar es que hagamos lo que hagamos y demos lo que demos, es a Dios a quien debemos agradecer y exaltar más que a nadie, porque es Dios quien nos da primero, y de lo que nos da es de lo que damos. Así cierra esta sección, y Pablo la cierra diciendo gracias a Dios por su don inefable, que en griego dice que lo que Dios nos da es indescriptible. Es decir, podemos describir el aporte de los de Macedonia, podemos describir el aporte de los de Corinto, hasta podemos describir la necesidad de los creyentes de Judea. Pero lo que Dios hace, cuando lo discernimos, nos impresiona hasta dejarnos callados. Nos conmueve, nos sorprende. El próximo video lo explicaremos mejor, pero dejemos el término ofrenda solo para referirnos a la obra de Cristo anunciada en el culto levítico, y abracemos con gusto la oportunidad de contribuir a las necesidades de nuestra familia de la fe y a la expansión del Evangelio. No es que contribuir no tenga relación con ofrenda, porque contribuir es dar, y damos porque Cristo se ofrendó por nosotros. Sí hay relación entre ellas, pero no son lo mismo. Sin embargo, la ofrenda y las contribuciones están relacionadas en al menos dos cosas. La ofrenda de Cristo nos enseña que no se puede amar sin dar. Por eso los versículos bíblicos que nos muestran a Dios haciendo evidente su amor también nos describen ese sacrificio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él nos amó tanto así que nos dio a Cristo. Una idea que encontramos repetida en muchas otras partes de las Escrituras. Aquí dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo lo muestra? ¿Cómo podemos apreciar qué tanto fuimos amados? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Por eso cuando damos, lo hacemos porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y eso fue porque Cristo fue la ofrenda, y esa ofrenda fue ofrecida una sola vez y para siempre. Y por esa sola ofrenda, Dios ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. El amor de Cristo por nosotros y el amor en Cristo en nosotros crean una relación entre la ofrenda que es Cristo y nuestras contribuciones. Pero hay al menos otra relación. El pueblo de Dios no solo es oidor de la palabra, también es llamado a ser hacedor. De hecho, Santiago nos llamó a mostrar nuestra fe en nuestras acciones. Cuando Cristo se ofrendó por nosotros, no solo nos redimió, no solo nos purificó, también nos hizo su pueblo. Y como pueblo suyo, ahora nos apasiona, ahora se agitan nuestras emociones por hacer buenas obras, que es lo que significa esa última frase. Pero la ofrenda es Él. Y nosotros, cuando participamos con nuestras contribuciones en el servicio de los santos, lo hacemos porque estamos en Cristo y todo lo que hacemos es para Él. Somos barro, pero Él es quien trabaja en nosotros. Nosotros somos el barro. Él es el alfarero.